Y vamos a abrirla en el libro del profeta Isaías. Este es del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 7. Vamos a leer el verso 14. Y mientras tú ubicas esta porción de la Escritura en tu Biblia, voy a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das esta mañana de estar con vida, reunidos aquí para estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que cualquier cosa que pudiera distraernos, afanarnos o agobiarnos, pueda quedar atrás y que nuestros oídos estén abiertos para recibir tu palabra, que nuestro corazón esté dispuesto para atesorarla y ponerla en práctica. Y, Señor, que seamos bendecidos por tu palabra en esta mañana. Yo te lo pido, mi Dios, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén y amén. ¿Ya estamos todos en Isaías 7:14? ¿Sí? Levanta tu mano si ya estás ahí para saber que podemos comenzar a leer. Perfecto. Voy a leer lo que dice entonces Isaías capítulo 7, verso 14. La palabra del Señor dice así: Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y decimos amén. Hoy vamos a revisar un tema sumamente importante, lleva por título El Dios Hombre. Y todos sabemos que en estos días estamos próximos a celebrar ¿qué? La Navidad. Dicho sea de paso, sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces, hay hermanos que deciden no celebrar la Navidad y está bien. Sí, también está bien. Aquí en Gracia y Paz no obligamos a nadie a celebrar, ni tampoco impedimos que alguien celebre la Navidad. Más allá de si fue el 25 de diciembre o cualquier otro día, que los estudiosos calculan que Jesús nació entre los meses de abril y marzo. Independientemente de qué día nació, es bien importante que recordemos qué implica el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un montón de cosas que vamos a estudiar. Esta mañana te voy a pedir que me acompañes con toda tu atención. Voy a hablar de muchas cosas doctrinales que a lo mejor son un poco complicadas de entender y después vamos a terminar entendiendo todo eso, cómo se aplica en nuestra vida. Entonces, voy a tratar de hablar con calma. Sé que suelo hablar muy rápido, voy a tratar de hablar un poco más despacio, ser claro en lo que les voy a explicar para que después podamos entender qué significa. Y es bien importante que logremos entender qué significa que Jesús, el Hijo de Dios, vino y se hizo hombre. Que eso es lo que celebramos en la Navidad, ¿a poco no? ¿Qué significa la palabra Navidad? ¿Saben ustedes? Nacimiento. Viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Los que celebran la Navidad celebran el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué será importante reconocer, recordar o celebrar que Jesús nació? Bueno, lo vamos a ver el día de hoy. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, les ha recordado al pueblo de Israel una promesa. Dios estaba atento de su pueblo y las necesidades de su pueblo. El pueblo de Israel se sentía abandonado, se sentía olvidado. Estaban pasando por un momento complicado. Estaban siendo oprimidos por las naciones vecinas. Había una ruina moral, social y económica en el pueblo y sentían que para ellos ya no había esperanza. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que ya no tienes esperanza? ¿Sí? Así estaba el pueblo de Israel. Y Dios, por medio del profeta Isaías, les hace una promesa: que Dios seguía en control de todas las cosas. Y que la muestra de que Dios estaba en control de todas las cosas y que Dios amaba a su pueblo y que Dios no los había olvidado, Él les daría una señal. ¿Cuál era esa señal? Que una virgen, esto es, una mujer que no ha conocido varón, engendraría o daría a luz un hijo. Y este hijo no sería cualquier persona. Este hijo tendría un título. Llamarían su nombre Emmanuel.
Emmanuel significa Dios con nosotros. Y es aquí donde vamos a partir con esta verdad. ¿Qué significa que Dios está con nosotros y que vino nacido de una virgen? Bueno, todas las religiones del mundo creen en un profeta o en un hombre que la estableció. Tenemos a los musulmanes con Mahoma, a los budistas con Buda, los grandes pensadores con Confucio y una serie de hombres que se levantaron a lo largo de la historia. Los cristianos creemos en Jesús. ¿Jesús fue hombre, sí o no? Pero también fue Dios. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y entender esto a lo mejor, si no lo pensamos mucho, podríamos decir, es fácil. Yo sé que Jesús fue hombre y que Jesús también fue Dios, pero entender lo que implica es muy importante. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían una relación directa con Dios. Ellos veían a Dios, oían a Dios y se relacionaban con Dios de forma directa. Adán y Eva estaban viviendo el plan perfecto de Dios para la humanidad. Adán y Eva no se enfermaban, Adán y Eva no sufrían, Adán y Eva no tenían ninguna necesidad. No solo porque estaban en un huerto provisto por todo, sino porque ellos tenían su relación directa con Dios. Dios era quien suplía todas las necesidades de Adán y Eva. Pero luego de que Adán y Eva cayeron en el pecado, se separaron de Dios y la humanidad quedó maldita. Toda la creación sufrió con esta maldición. Y hoy en día la creación tiene algo que se llama entropía. La entropía es la tendencia al caos. Cuando tú y yo pecamos y nos apartamos de Dios, maldicimos nuestra vida y todo lo que nosotros tenemos y tocamos. La creación misma, el universo, está bajo esta maldición de la entropía. Los científicos y los estudiosos han descubierto este fenómeno físico de la tendencia al caos y lo podemos comprobar con nuestra simple observación. Si tú dejas un objeto sin tocarlo, sin dañarlo, en un lugar por mucho tiempo, ¿ese objeto mejora o se descompone? Tú puedes comprar tu carro 2025, una camionetota roja con rines de aluminio y llenarle el tanque y estacionarla fuera de tu casa. Y si la dejas ahí un año y luego de un año vienes y la quieres prender, ¿va a funcionar mejor que cuando la compraste? ¿Qué le va a pasar? No va a prender. Esa es la entropía. Nadie la tocó, nadie le hizo nada. Sin embargo, ese objeto que estaba nuevo y que funcionaba, solito se echó a perder. Tú puedes verlo también cuando te miras al espejo. No porque estés echado a perder. Pero si tú, los que tienen Facebook, generalmente Facebook te pone tu recuerdo de hace un año, ¿no? Ahorita te van a empezar a salir fotos de cómo te vestiste hace un año en Navidad. Si tú te ves, ¿te vas a ver más chavo o más desgastado que hace un año? Más chavo, ¿verdad? Ojalá. Pero la verdad es que nos vemos más desgastados. No estamos haciendo nada adrede para desgastarnos, pero nuestra vida se va desgastando. Esa es la entropía, esa es la muestra de que estamos bajo una maldición. Que las cosas dejaron de funcionar de manera perfecta como tenían que funcionar para hoy en día vivir momentos de crisis. ¿Se acuerdan hace unos meses que no tenían agua ni para bañarse? Sí. ¿Tú crees que ese era el plan divino original de Dios? ¿Que a veces llueva y a veces no? No, te puedes dar cuenta cómo la creación también sufre las consecuencias del pecado. Ahora en tu vida, dejemos de pensar en lo exterior, pensemos en lo interior. ¿Cuántos de ustedes en su interior, en su propio ser, sufren las consecuencias de su propio pecado? ¿Alguien de ustedes a veces no puede dormir pensando en los problemas? ¿Alguien de ustedes a veces está amargado?
Bueno, ustedes todos tienen cara de felices, los amargados yo imagino que hoy no vinieron, ¿no? ¿Alguien de ustedes a veces se desespera? ¿A alguien de ustedes le cuesta trabajo aceptarse? Bueno, todas son consecuencias del pecado. ¿Tú crees que Adán y Eva se iban a ver al río y decían, ay, mira Adán, qué gorda me puse? No, Eva no tenía esos problemas, ni Adán se estaba quedando pelón. Adán y Eva no tenían ningún problema. Ellos vivían un estado de perfección por su comunión con Dios. Pero luego del pecado, la muerte entró al mundo como consecuencia de ese pecado. La muerte espiritual y la muerte física. ¿Cuántos de ustedes saben que un día van a morir? ¿Y eso los emociona o los preocupa? Yo espero que no se emocionen. Me preocupa si alguien se emociona con su muerte. Pero tampoco tendría que preocuparte. Pero al final del día la muerte es algo inevitable en nuestra vida. Todos algún día vamos a morir. Y esto es consecuencia del pecado. El pecado trajo un montón de consecuencias negativas. Ahora tenemos una muerte espiritual. Cuando tú y yo nos separamos de Dios por nuestro pecado, quedamos huérfanos y desprotegidos. Dios es un Dios santo. Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Hay personas que creen que cuando se mueran van a llegar al cielo y como Dios es muy bueno, le va a decir, bueno, ya ni modo, pásale al cielo, te voy a dar chance. Si Dios dejara entrar un pecador al cielo, ¿Dios seguiría siendo bueno? No, porque si Dios se hace amigo de un pecador, se hace cómplice de ese pecador. Entonces, estoy tratando de que tú y yo entendamos la gravedad de nuestro pecado, la situación tan compleja en la que estamos. No solamente físicamente estamos muriendo cada día, no solamente sufrimos las consecuencias de vivir en una creación caída, no solamente lidiamos con las consecuencias de nuestro pecado internamente, sino que en la eternidad nos espera un destino de condenación y destrucción eterna, que la Biblia llama la segunda muerte. Todas estas noticias no son motivo de celebración. Nadie puede celebrar esto. Y el pueblo de Israel estaba viviendo conscientemente todas estas condiciones. Pero Dios les recordó que Él los amaba. Cuando Adán y Eva pecaron, ciertamente Dios emitió el juicio sobre ellos, pero les hizo una promesa en Génesis 3, lo que se conoce como el protoevangelio, el primer anuncio de un Salvador. Dios le prometió a la mujer que de su descendencia vendría quien los liberaría de esa condición de pecado y de muerte. Y ahora Isaías les está recordando la misma promesa que Dios hizo en Génesis 3, diciendo, y la virgen, esto es una mujer, dará a luz un hijo que será Dios con nosotros. Dios en su santidad mira a la humanidad perdida, corrupta, sin esperanza, y decide salvarlos. Pero tú y yo no nos podemos salvar por nosotros mismos. Tú y yo somos culpables de nuestro pecado y no nos alcanza para pagarlo. Entonces Dios establece un plan en la eternidad y Gálatas 4:4 nos cuenta que llegando el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo. Tú y yo creemos en un Dios trino. ¿Amén? Nuestro Dios trino es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas diferentes, pero iguales. Igualmente Dios. Cada una de estas personas en la Trinidad tiene el mismo poder, el mismo honor y la misma gloria. De estas tres personas de la Trinidad, estas tres personas que son Dios, que crearon todo, que lo gobiernan y lo controlan todo, uno de ellos decidió despojarse de todos sus privilegios de Dios y venir al mundo. Este es el milagro que celebramos en Navidad. Que el creador del universo, Dios soberano, que no necesita nada, decidió dejar su trono y venir y hacerse hombre. A veces las personas
creen que Jesús pudo vivir una vida perfecta y que Jesús pudo morir en la cruz porque pues era Dios, Él tenía ventaja. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que piensa eso? ¿Sí? ¿Tú crees que eso sea cierto? Entonces Jesús no era Dios, pero también era 100% hombre. Piensa esto. Jesús vino al mundo, pero no vino siendo Dios. O mejor dicho, no vino en el ejercicio de sus privilegios de ser Dios. Dios se metió en un cuerpo humano adquiriendo todas las cualidades y las virtudes de un ser humano. ¿Un ser humano tiene cuerpo? ¿Sí? ¿Tú tienes cuerpo? ¿Qué más tienes? Alma. ¿Y qué más tienes? Espíritu. ¿Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu? Ya no lo escuché tan convencidos. Claro, Jesús tomó un cuerpo humano con un alma humana y un espíritu divino. A esto se le conoce como la unión hipostática. Sé que estoy diciendo conceptos un poco complejos de entender, es la parte doctrinal. Traten de ponerme atención. La unión hipostática. La deidad de Jesús vino y tomó, incorporando a su naturaleza, una naturaleza divina. Ahora Jesús tiene su naturaleza divina más una naturaleza humana. No es que haya dos personas dentro de Jesús. No es que existan dos Jesuses. ¿Cuántos Jesús existen? Uno. Y ese Jesús tiene una naturaleza divina y también una naturaleza humana. Jesús con su naturaleza humana tenía un alma humana. ¿Qué tenemos dentro del alma? ¿Alguien sabe? Las emociones, los sentimientos, la conciencia, la imaginación y la voluntad. Jesús tenía todos esos aspectos igual que tú y que yo. Si tú lees la Biblia, en Lucas 2:10, los pastores reciben un anuncio, una nueva de gran júbilo y gozo, que les ha nacido un bebé. Cuando Jesús nació y era un bebé envuelto en pañales, tenía una naturaleza completamente humana. ¿Jesús estaba consciente de que era Dios? ¿Por qué no? Porque era un bebé. ¿Cuántos de ustedes cuando eran bebés estaban conscientes? No. ¿Alguien se acuerda cuando le cambiaban el pañal? No, no tenemos memoria de eso. Jesús fue humano, 100% humano. ¿A Jesús le tuvieron que enseñar a caminar? Oye, pero es que es Dios. Él creó el universo. ¿Cómo Dios tenía que aprender a caminar? ¿Tuvo que aprender a caminar? Sí. ¿Tuvo que aprender a hablar? Sí. ¿Jesús tuvo hermanos? ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? 4 hermanos. ¿Tenía un papá y una mamá? Sí. Entonces, Jesús experimentó una vida completamente humana. ¿Qué necesidad tenía Dios de dejar su trono donde lo gobierna todo para vivir una vida humana? Ninguna necesidad. ¿Era algo humillante vivir una vida humana? Sí. ¿Cuántos creen que es algo bien padrísimo que te cambien el pañal? Cuando estábamos chiquitos y nuestros papás nos tomaban fotos sin ropa, ¿a alguien le gusta andar enseñando esas fotos? No. O cuando te están cambiando el pañal, o tú estás mojado, metido en una tina que te están bañando. No, no son fotos que querramos enseñar. ¿Jesús vivió eso? Sí. Se humilló, tomando una vida humana, para vivir una vida humana como tú y como yo. Luego Jesús tuvo que obedecer a sus papás. ¿Te acuerdas cómo se llamaban los papás de Jesús? José y María. ¿Ellos tuvieron que obedecerlos? Perdón, ¿Jesús tuvo que obedecerlos? Sí. Pero es el creador del universo. Jesús con su palabra podía hacer que cualquier cosa sucediera. ¿Te acuerdas cuando resucitó a Lázaro? ¿Qué tuvo que hacer Jesús para resucitar a Lázaro? Solamente decirle: Lázaro, vente para acá. Y ese Dios con el poder de resucitar muertos tenía que hacerle caso a su mamá. ¿Tú crees que Jesús tendía a su cama? ¿O Jesús decía: no, mamá, yo soy Dios, tiéndela tú? No,
Jesús tenía que obedecer en todo. Jesús era conocido como el hijo del carpintero. ¿Qué crees que hacía Jesús con José? Le ayudaba en el oficio de la carpintería. Jesús podía declarar cualquier cosa y que sucediera, pero tenía que construirla con sus manos. Dios negando todos sus derechos y sus privilegios de Dios para vivir una vida humana. Dios no tiene ninguna necesidad. Sin embargo, Jesús tuvo hambre, se cansaba, tenía sueño. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué necesidad tenía Dios de experimentar todas esas cosas? Ninguna. Ahora, Jesús tuvo 4 hermanos. ¿Tú qué crees? ¿Que los hermanos de Jesús lo querían mucho o que no lo querían? Si Jesús, honestamente, si Jesús hubiera sido tu hermano mayor, ¿cuántos de ustedes hubieran querido a su hermano mayor? Saben que no lo hubieran querido, ¿verdad? Jesús era perfecto en su conducta, no pecó jamás. Ahora imagínate a sus 4 hermanos pecadores, viendo que el hermano mayor nunca falla y que hace todo bien. ¿Cuánto cariño crees que le tenían? Si cuando nos comparaban con alguno de nuestros hermanos nos caía gordo el hermano, ¿a poco no? ¿Por qué no eres como tu hermano? Y volteabas a ver feo al hermano. Él no tenía la culpa, pero tú lo veías feo. Jesús tuvo que aceptar y aguantar el rechazo de su propia familia. ¿Qué necesidad tenía Jesús de eso? Ninguna. Luego Jesús empieza a predicar la palabra de Dios y un montón de religiosos que supuestamente conocían a Dios lo querían matar. A Jesús le dijeron que era borracho. A Jesús le dijeron que era un glotón. A Jesús lo juzgaron de juntarse con pecadores. Yo honestamente hubiera tenido poderes, me los echaba a todos de un jalón, No hubiera dejado que nadie me dijera nada malo. Jesús, sin embargo, tuvo que negarse todo el tiempo para vivir una vida humana. Cuando Jesús es apresado, Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo de Malco. Y Jesús le dice: tranquilo, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Si yo quisiera, oraría a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles. Una legión estaba constituida por 1000 soldados. ¿Cuántos ángeles podía pedir Jesús por lo menos para que lo defendieran? 12,000. ¿Te imaginas 12,000 ángeles cayendo del cielo para matar unos cuantos soldados romanos? ¿Qué oportunidad hubieran tenido los soldados romanos? ¿Y Jesús pidió las legiones de los ángeles? ¿Qué prefirió Jesús en lugar de eso? No solamente entregarse, ser juzgado injustamente, ser humillado, se burlaron de él, le escupieron en el rostro, lo abofetearon, le arrancaron la barba, le clavaron una corona de espinas, lo azotaron, le desprendieron toda la piel de la espalda, lo crucificaron y un ladrón se burlaba de él mientras estaba muriendo en la cruz. ¿Qué necesidad tenía Jesús de todo eso? Era Dios. Convirtió el agua en vino, multiplicó los peces y los panes, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitaba muertos. ¿Qué necesidad tenía el creador del universo de venir a vivir una vida humana? Ninguna. Ahora yo te voy a explicar por qué Jesús hizo eso. Y esa es la parte donde todo tiene que ver contigo. Vuelta con la persona que tienes a tu lado y dile: esto tiene que ver contigo. Por esto celebramos Navidad, Entonces Jesús, siendo Dios, tomó una naturaleza humana y vivió siendo humano. Jesús fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado Jesús? ¿En lo que tú eres tentado fue tentado? Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y tú? Él no pecó. ¿Y tú pecas? ¿Poquito? Les doy un poquito y les da risa, ¿no? ¿Saben? No, yo peco en serio, pastor. Yo soy de los grandes pecadores. Jesús no pecó. Ahora aquí está el dilema. Dios ve al mundo, pero vamos a quitar la palabra mundo y vamos a poner tu nombre. Dios te ve a ti, un gran pecador, que a veces se cree bueno, que se siente víctima, que le pide un montón de cosas a Dios que a veces ni necesita.
y que no hace nada porque no puede hacer nada para salvarse. Y Dios, viéndote así como eres, y así como eras hace algunos años que estabas peor, cuando te ve, ¿qué tiene Dios en su corazón por ti? Amor. ¿Te mereces ese amor? No. ¿Qué motivó ese amor en el corazón de Dios? No lo sé, pero te prometo que tú no. Tú no le diste una sola razón a Dios para que te amara. La Biblia dice que Dios nos ama por el simple afecto de su voluntad. En otras palabras, te ama porque Él quiso amarte. A pesar de quién eres, a pesar de cómo le fallas, a pesar de todas las veces que Dios te habla y le ignoras, a pesar de todos los pecados que cometes, a pesar de todo lo malo que haces sabiendo que es malo, Dios decidió amarte. Ahora, el amor de Dios siempre es intencional. Esto significa que cuando Dios ama a alguien, Dios siempre hace algo por ese alguien. Si Dios solamente te viera y dijera, ay, cuánto te amo, lástima que te vas a ir al infierno, ¿sería amor? Dios decidió amarte y se encargó de tu peor problema. Tu peor problema eres tú mismo. Por eso Jesús tomó un cuerpo humano. Cuando Jesús vino y tomó un cuerpo humano, ¿el lugar de quién crees que quería tomar? Tu lugar. Nació, obedeció a sus padres, amó a sus hermanos, cumplió toda la ley, obedeció a Dios en todo, resistió todas las tentaciones, haciendo lo que tú no puedes hacer. Y luego se presentó delante de Dios el Padre con toda su justicia en tu nombre. Le dijo, Señor, aquí vengo en nombre, y ponle tu nombre. Y como se presentó en tu nombre, Dios en su justicia tenía algo preparado para ti. ¿Qué tenía Dios en su justicia preparado para ti? La condenación, el castigo de tus pecados. Porque si Dios no castigara tus pecados, Dios sería cómplice de tus pecados. Si Dios no te juzgaría, Dios sería promotor del pecado. Y Dios es santo, Él no tiene nada que ver con el pecado. Dios no provee el pecado, Dios no diseñó el pecado, Dios no motivó el pecado de nadie. Pero Jesús se presentó delante de Dios como único mediador, el único ser humano perfecto, presentándose delante de Dios. Y no era solamente el único ser humano perfecto, era también Dios mismo. Y entonces todo lo malo que tú te merecías, todo el castigo por tus pecados, todo el dolor de tus heridas y todas las consecuencias de lo malo que has hecho, Cristo dijo, dámelo a mí. Y si tú lees Isaías, el capítulo 55 dice, y Dios quiso quebrantarlo. ¿Por qué Dios el Padre quería quebrantar a Dios el Hijo? No quería quebrantar al Dios el Hijo. Era a ti a quien debía quebrantar. Pero por amor decidió tomar el castigo que te merecías tú y dárselo a Cristo. Y lo que vemos en la Biblia de cómo padeció Jesús es Dios juzgando tu pecado en Jesús. Y cada gota de sangre que derramó Jesús la debías de haber derramado tú. Y cada ápice de dolor y de quebrantamiento eran para ti. Pero Cristo los cargó en la cruz. Y cuando está en la cruz, antes de morir, Jesús dice, consumado es. Ha pagado por todos tus pecados desde el día que naciste hasta el día que te mueras. Los pecados que vas a cometer mañana, ¿también los llevó Cristo en la cruz?
Sí. Los que cometas el año que entra, también. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida perfecta, se presentó en tu lugar, tomó tu pecado y además no solamente padeció tus dolores, esa vida perfecta que agradó a Dios, Jesús te la ha dado a ti. Él tomó todo lo malo tuyo y te entregó todo lo bueno tuyo. Cuando Cristo resucitó, todo eso bueno que Cristo hizo te es contado a ti. Ahora cuando Dios te mira, no mira tu vida pecaminosa, no mira tu vida imperfecta. ¿Sabes qué mira? La perfecta vida de Cristo. Lo que Jesús le ofreció al Padre. ¿Por qué? Por amor. La Biblia nos enseña que Dios manifestó su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. Tú no ni siquiera necesitabas querer empezar a portarte bien. Tú no buscabas a Dios, pero Dios te buscaba a ti. Tú no querías cambiar, pero Dios ya te estaba transformando. Tú no merecías el perdón y Dios perdonó cada uno de tus pecados. Ese niño que nos has dado, ese hijo que nos ha regalado, es Cristo Jesús. Tenía que ser 100% hombre para verdaderamente poder tomar nuestro lugar. Y tenía que ser 100% Dios para reconciliarnos con el Padre. En su humanidad cargó con nuestros pecados. En su deidad nos regresó al Padre. Eso es lo que celebramos. Navidad no es una etapa de buenos deseos. Si celebramos Navidad, no estamos celebrando las piñatas o las cenas. Estamos recordando el milagro más grande que ha suscitado el Dios y hombre que nos amó, que por amor se entregó en la cruz para darnos vida eterna. El único y verdadero Señor de nuestra vida. El Salvador. Cada que veo las pastorelas o cantamos canciones como las que cantamos al inicio de esta reunión, que evocan todos los datos que la Biblia nos da, principalmente en Lucas y en Isaías del nacimiento de Jesús, no puedo evitar pensar en eso. Hemos recibido el regalo más grande. Dios amándonos. Dios salvándonos. Cualquier necesidad que puedas tener tú, hay un lugar en donde encuentras su satisfacción. A los pies de Jesús. Cualquier dolor que tengas tú, hay un lugar en donde encuentra su consuelo. A los pies de Jesús. Cualquier carga que lleves tú, hay un lugar en donde te es quitada. A los pies de Jesús. Todo lo que tú y yo somos tiene que ver con Jesús. Celebrar Navidad no es simplemente dar regalos, es reconocer que el mayor regalo ya lo recibiste y que ese regalo tenemos que compartirlo. ¿Cuántas personas a tu alrededor siguen viviendo muertas en sus delitos y sus pecados? ¿Cuántas personas a tu alrededor van camino al infierno? ¿Cuántas de esas personas son gente que amas? ¿Cuántos de esos son hermanos, hijos, padres que no conocen hoy a Dios? Que no entienden el milagro del nacimiento de Jesús. ¿Por qué los pastores fueron y adoraron a un bebé envuelto en pañales? ¿Por qué Herodes quiso matar a todos los niños? ¿Por qué los magos atravesaron un continente para llegar y conocerlo? Porque es el mayor regalo que cualquiera puede conocer. Encontrarse con Jesús es encontrarse con la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. El canto de los ángeles, cuando los pastores se encontraron, el mensaje fue: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres. La gloria es de Dios, que te quiere dar paz, porque tiene una buena voluntad agradable y perfecta para tu vida. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás disfrutando de la buena voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás lleno de paz? ¿Y estás compartiendo con otros que nos ha nacido un Salvador para que vengan y lo conozcan? ¿O simplemente tenemos una religión? Decimos conocer a Jesús, pero no entendemos lo que implica conocer a Jesús. Una persona que vuelve atrás y se olvida de Dios nunca lo conoció. Porque cuando tú te encuentras con este regalo, con este Dios que me amó tanto, que siendo yo un pecador y Él santo, decidió despojarse de sus comodidades para vivir lo que yo vivo hoy, para ser tentado como soy tentado, para sufrir como yo sufro, para entenderme. Y no solo entenderme, interceder por mí. La Biblia dice, no tienen un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de ustedes. Tienen uno que sabe perfectamente lo que sienten e intercede por ustedes. Tú no necesitas estar buscando un ser humano que te ayude. Tú necesitas buscar al Dios y hombre que siempre está dispuesto para ayudarte. Tú no tienes que estar poniendo tu confianza en las cosas de este mundo que se acaban, que desaparecen, que hoy sirven y mañana no. Tú tendrías que entender que Jesús es todo lo que necesitas, que si tú realmente encuentras a Jesús, lo has encontrado todo, absolutamente todo. ¿Qué te detiene hoy de disfrutar el mensaje que recibieron los pastores? ¿Qué te detiene hoy de disfrutar a Dios con nosotros? Dios no está lejos. Si yo te pregunto dónde está Dios esta mañana, ¿qué me responderías? Aquí, entre nosotros. ¿Tú crees que Dios no entiende las cosas que te preocupan? Claro que las entiende. ¿Y tú crees que le importan? Más de lo que te importan a ti. ¿Tú crees que Dios ama a tus padres? Más de lo que los amas tú. ¿Y tú crees que Dios ama a tus hijos? Son más sus hijos que tuyos. Entonces, si Dios es bueno, si Dios es fiel, si Dios manifestó su amor entregando a su propio Hijo, ¿qué te podría negar Dios si no te negó ni a su Hijo? ¿Qué podrías buscar o necesitar tú que fuera mayor que Jesús? En esta temporada, y no solo en esta temporada, en toda nuestra vida, hay un solo lugar al que tendríamos que recurrir tú y yo. Hay una sola cosa que tendríamos que estar celebrando: que Dios se hizo hombre y vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos perdidos habíamos acá? Todos éramos unos perdidos, ya no tanto. Todos éramos un montón de perdidos. Cualquier cosa que esta mañana te preocupe, te angustie o te esté robando la paz, quítala de tu vida y llévalo a los pies de Jesús. Cualquier pecado que te esté estorbando y distrayendo, quítalo de tu vida y llévalo a los pies de Jesús. Cualquier circunstancia que te esté afanando, quítala de tu vida y pon en su lugar a Jesús. Es lo que celebramos. Es lo más maravilloso, que Dios se hizo hombre. Nació de una virgen, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y desde ahí volverá a buscar a su iglesia. ¿Lo pueden creer? ¿Cuántos de ustedes entonces realmente van a celebrar al Dios hombre que vino a salvarnos?